Radio Pilares es un espacio de diálogo, información y reflexión. Las opiniones vertidas en sus programas son de quien las emite y no necesariamente reflejan la visión de Pilares. Pilares, puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes presentan Radio Pilares, las voces de la comunidad. Miradas auditivas, donde vemos con los oídos y dejamos volar la imaginación. Hola, soy Julio Cruz. Hoy, en Miradas Auditivas, vamos a hacer la lectura Una charla sobre historia contemporánea de Slavomir Mrozek. Y bien, sin más, comenzamos. Una charla sobre historia contemporánea. Nuestro general era famoso en el mundo entero, también entre los pueblos amarillos y negros, que aunque tengan el color de piel tan extraño, piensan de forma justa y progresista, y son por ello pueblos hermanos nuestros. Nosotros los queremos y les enviamos regalos en abundancia, y ellos nos muestran su gratitud. Así, cuando últimamente les enviamos una fábrica de azúcar y maquinaria para la industria química, ellos nos mandaron un mono. El mono fue entregado a nuestro general por su embajador, durante una recepción de gala que contó con la presencia de la televisión. Al general, los monos ni le gustaban ni le disgustaban, pero en su discurso dijo, para no quedar mal, que le gustaban, y que se sentía conmovido, y que lo agradecía en nombre del pueblo, pues el mono nos sería sin duda muy útil. Por otra parte, hay que reconocer que el mono estaba de buen año, era grandote, y que, en fin, tenía todo lo que debe tener un mono, solo que no se sabía muy bien qué hacer con él. Lo más sencillo habría sido llevarlo al zoo con la finalidad de contribuir a la instrucción y la educación científica de nuestra juventud, que observando al mono habría aprendido cosas sobre países lejanos y habría ampliado así sus horizontes. El general se mostró incluso favorable a esta solución, ya que se le conocía por su gran preocupación por la juventud. Lo que ocurre es que, al ser el mono un obsequio de unos pueblos hermanos, un obsequio oficial y del más alto nivel, no podía quedar rebajado, esto es, traspasado, del Departamento de Asuntos Exteriores al Departamento de Educación. Y aparte de eso, un mono, sobre todo un mono extranjero, tiene que comer, mientras que en nuestro parque zoológico esto no siempre está tan claro. Los guardas son unos dragones, y no solo se comen las patatas destinadas a los leones, sino que a veces se comen hasta el mismo león. Y eso que un león, sobre todo famélico, tiene poco valor nutritivo y apesta a gato. En estas circunstancias, un mono del todo nuevo y todavía gordo no habría durado mucho. También es verdad que se podía destacar hasta el zoo una división de infantería o dos, y hasta una división de acorazada para mayor seguridad, a fin de que guardaran el orden y vigilaran que no le pasara nada malo al mono. Pero nuestro ejército, aunque numeroso, tiene tantas misiones que cumplir y tantos lugares que vigilar, que aun contando con ayuda por parte de los países aliados, la realización del proyecto tendría que haberse aplazado hasta un futuro crecimiento de nuestras fuerzas y el fortalecimiento de nuestra capacidad defensiva. Seguro que llegará a realizarse, ya que nuestras fuerzas crecerán sin duda alguna, pero con el mono era preciso hacer algo enseguida. De modo que, aunque personalmente no le hacía ninguna gracia, porque al general no le gustaban las novedades, pues cada novedad trae consigo cierto desorden y el desorden era algo que nuestro general sencillamente no podía soportar, el general decidió que, mientras no se encontrase otra solución, el mono se quedaría en su casa, la cual gozaba de una situación céntrica y disponía un tiempo de protección y comida. Al mono se le adjudicó un cuarto en el ala izquierda del búnker, un cuarto muy limpito, como limpita era toda la casa del general, con una camita, a decir verdad, dura y estrecha, pero el general era un verdadero soldado
y en su casa no había comodidades para blandengues. Con las obras completas de los clásicos del schismo y del nihilismo en los estantes para que el mono no perdiera el tiempo, sino que estudiara y siguiera desarrollándose. También se le proporcionaron unos calzones, porque el general era muy pudibundo, y no había nada que le disgustara más que el imperialismo y la visión de ciertas partes del cuerpo, aunque fueran de un mono. Hubo algunos problemas antes de que el mono aprendiera a ponerse y quitarse los calzones, y, desgraciadamente, tenía que quitárselos, pues ni siquiera el general fue capaz de conseguir que el mono dejara de hacer del todo sus necesidades naturales. El mono era duro de mollera, pero cuando se hicieron cargo de él 2 pedagogos del departamento especial traídos a propósito junto con sus instrumentos científicos, progresó como por encanto, hasta aprendió a abrocharse los botones, si bien le temblaban un poco las manos. A pesar de todo, el mono seguía siendo un mono, es decir, que con calzones o sin ellos no paraba de hacer monerías y muecas. Sencillamente no sabía estarse quietecito, lo cual enervaba sobremanera al general, a quien gustaba que la gente se estuviese quietecita en su sitio. Pero tenía miedo de perder de vista al mono, por los problemas internacionales que eso pudiera ocasionar. Los pueblos que nos mandaron al mono podrían reclamarlo. Como se trataba de pueblos hermanos, era preferible evitar semejante complicación. Se dirigió, pues, pidiendo consejo al asesor, es decir, al representante de un país muy grande, también hermano, y aunque independiente de nosotros, situado tan cerca que no hacía falta salir de nuestro país para entrar en el de ellos, ni salir del de ellos para entrar en el nuestro. Ese país amaba a su general, es decir, al nuestro, como a sí mismo, y cuidaba de que el general estuviera a gusto. Confesó el general su preocupación al asesor, a lo que el asesor le contestó lo siguiente: de momento esperaremos y observaremos. Después de observar, le daremos al mono una medalla, después otra mayor, y una tercera, aún mayor que la segunda, etc. Cuando el mono tenga ya unas 30 o 40 medallas, empezará a sudar, porque nuestras medallas son de oro macizo y pesa lo suyo. Y cuando empiece a sudar, cogerá un resfriado y se pondrá a estornudar. Cuando se ponga a estornudar, lo invitaremos porque nuestro país para someterlo a un tratamiento médico, porque nuestros sanatorios son famosos en el mundo y los cuidados médicos los mejores. Nadie los tiene así, ni siquiera vosotros. Pues bien, el mono seguirá el tratamiento y después le haremos un entierro, también de primera. El tratamiento y el entierro irán a nuestro cargo y serán del más alto nivel. Nadie podrá reprocharnos nada. Así que paciencia, porque el método está probado y no veo aquí ningún problema. Solo es cuestión de tiempo y tiempo no nos falta. El general agradeció el consejo, porque era educado, sobre todo con el asesor, y a partir de entonces soportó mejor las monerías, teniendo la seguridad de que el mono sería juguetón solo hasta que le llegara su castigo. Por otra parte, el mono tenía también sus lados buenos, aunque no fueran del gusto del general. A la hora de despachar, en el búnker central reinaba tal aburrimiento que algunos de los coroneles saludaban con disimulado contento la diversión que al fin y al cabo les proporcionaba el mono. Cuando el general les leía de un papel sus pensamientos, ellos elevaban las miradas hacia arriba para captarlos ahí, ya que se trataba de pensamientos muy elevados, y en vano los hubieran buscado en el suelo, lo cual además no habría sido correcto. Entonces veían al mono columpiándose, colgado de una lámpara del techo y haciendo mohines. Solo uno de los coroneles, de nombre Castanek, no se había percatado de que el mono era un mono, y pensaba que se trataba de un coronel más. Y como le era desconocido, pues no podía recordar haberlo visto anteriormente entre sus colegas, pensó que el tipo colgado de la lámpara sería un oficial adjunto para asuntos especiales, de paisano, es decir, más bien secreto, y por tanto le tenía, al mono, en una consideración aún mayor. ¡Qué cabeza!, le confesaba a su mujer con admiración. Nunca dice una palabra,
Solo escucha lo que dicen los demás. Anda con mucho ojo. Se ve de lejos que es un estratega de verdad. Seguro que sabe algo, porque no dice nada. Ya verás cómo llegará lejos, muy lejos. Aún no se sabe cómo irán las cosas, ni quién está con quién, ni de qué va todo. Pero yo tengo buen olfato, y siempre estaré de su lado, del de la lámpara, y seguro que saldré ganando. Eso le decía Castanek a su mujer, y en las reuniones del Estado Mayor sonreía al mono con adulación, y una vez incluso se atrevió a hacerle un guiño de complicidad. Sin embargo, para su desconsuelo, el mono no le prestaba atención, pues se había prendado de un tal capitán Dolinsky, del departamento de propaganda. Le mandaba besos con una mano y se le sentaba en la falda, hasta que sus colegas se reían de él. Dios sabrá qué veía en el mono en ese Dolinsky. Dios sabrá qué veía el mono en ese Dolinsky, que llevaba gafas y tenía unas orejas flácidas. Tal vez eran precisamente esas orejas, parecidas a las de un murciélago, las que le podían recordar la jungla familiar, donde, como es bien sabido, hay montones de criaturas abominables, entre ellas también murciélagos. Pero tal vez se trataba sencillamente de que Castanek era cretino y Dolinsky inteligente. Como ya se ha dicho, el general era amante de la limpieza, tanto de la física como de la moral. Ordenó que cada soldado se lavase los dientes 2 veces al año, y los del batallón de castigo 3 veces. Él mismo también observaba escrupulosamente la limpieza. Continuamente se lavaba las manos y les pasaba alcohol, con lo que a sus ayudantes se les encogía el corazón de ver tanto alcohol desperdiciado. Por lo que respecta a las manos, la cosa era fácil, pero mantener limpio el resto del cuerpo ya no era tan sencillo, porque al general no le gustaba nada separarse del uniforme. ¿Y cómo se puede uno duchar con el uniforme puesto? Sí, nuestro general y su uniforme formaban un todo, como si hubiese llegado al mundo ya uniformado. Dormía con un pijama de uniforme con distinciones y la gorra de general, aunque rígida, no se la quitaba nunca. Pero para bañarse no había más remedio que desnudarse. Tanto las consideraciones de orden práctico como el respeto por el uniforme le obligaban a ello. En la vida de cada militarista, si además es amante de la higiene, tiene que llegar ese momento desagradable en el que el uniforme se separa del cuerpo y descansa en una silla, mientras el cuerpo se dirige a la bañera. Y puesto que el uniforme es para el cuerpo de un militarista lo mismo que el alma para el cuerpo del resto de los hombres, ese es, pues, para un militarista el momento de la separación del cuerpo y el alma. Un hombre normal muere solo una vez, pero un militarista muere tantas veces cuantas se baña. Ocurrió una vez que cuando el general iba a bañarse y dejó el uniforme cuidadosamente doblado en una silla, llegó el mono a hurtadillas y se lo llevó subrepticiamente. Sale el general de la bañera, sin su alma. Quiere resucitar, es decir, volver a ponerse el uniforme. Se acerca a la silla. El uniforme no está. El general había estado en varias batallas y más de una vez había visto a la muerte de cerca, pero nunca había tenido miedo. Solo en ese momento sintió miedo. El general sale corriendo, pero ¿de veras es el general? ¿Acaso ese hombre desnudo es todavía un general? ¿Cómo se puede reconocer que sea un general si en el cuerpo no hay el más mínimo signo de general? Así que ese general, no general, sale corriendo del baño, mira a su alrededor y ve al mono con su uniforme puesto. Grita y corre hacia el mono para quitarle el uniforme. El mono pone pies en polvorosa. Irrumpen en el pasillo. El mono huye por él. El general, no general, va tras él. El general persigue al mono por todo el Estado Mayor. Y pronto aparece la guardia. ¡Ah, por él! ¡Que no se escape!, grita el general a la guardia con voz de mando y olvidándose de que va desnudo. La guardia no cree en sus propios ojos y no sabe qué hacer. Y es que la generalidad no está sobre el general, no general, sino sobre el mono. ¿Pero acaso el mono sigue siendo un mono ahora que lleva puesto el uniforme de general? ¿Duda la guardia no avesada a hacerse siempre semejantes preguntas?
duda la guardia no avesada a hacerse semejantes preguntas. ¿Acaso un general desnudo sigue siendo un general? ¿Acaso un mono vestido de general sigue siendo un mono? Son preguntas demasiado difíciles para unos hombres tan simples. Pero incluso si en lugar de esos mozos recios y no habituados al estudio hubiesen montado guardia unos filósofos, no puede asegurarse que hubieran encontrado la solución. Sobre todo porque el general chorreante corría y gritaba enseñando sus partes al mundo, que, aunque de escaso tamaño, no podían pasar inadvertidas a las miradas de los perspicaces tiradores, y el mono, seco y uniformado, corría y chillaba, y a cada momento se abrían más puertas por las que asomaban oficiales atraídos por el alboroto, y procedentes de la garita llevaban los refuerzos con fuerte taconeo por las escaleras. En una palabra, un lío, aquello justamente que más le disgustaba al general. Pero llegó la solución. Aquel día, el jefe de la guardia era Castanek, el coronel que se jactaba ante su mujer de conocer el paño. Al ver al mono con el uniforme de general, y recordemos que Castanek era el único de los coroneles que nunca se había percatado, a causa de su memez, de que el mono era un mono. Y enseguida creyó que sus suposiciones eran acertadas, y que se había producido un cambio en el cargo de general. Por tanto, decidió ponerse inmediatamente a las órdenes del nuevo jefe y servirle. ¿Qué otra cosa podría ser? Un jefe es un jefe, solo que ahora, así le parecía a Castanek, el jefe era otra persona. Se cuadró, pues, frente al mono, con apostura. Acto seguido se dio la vuelta y bramó a la guardia señalando al general en cueros. ¡Cogedlo! Los tiradores respiraron con alivio, porque al fin se disipaban sus dudas. Saltaron con ganas hacia el despelotado, y agarrándolo por la nuca lo arrastraron hacia ese lugar donde suele arrastrarse en semejantes casos a los caudillos caídos, y que en los manuales escolares se llama con suave eufemismo basurero de la historia. Cuando se enteró de ello el asesor de Estado, que nos es hermano por la gracia de Dios, se encolerizó terrible, aunque justamente, y enseguida llegó para salvar al desnutrido y restituirle en el cargo. Demasiado tarde, pues a este ya no solo no podía restituirse en el cargo, sino que ni siquiera se le pudo restituir la conciencia. El superdiligente Castanek se había cuidado personalmente de que así fuera. Era tonto ese coronel Castanek, y demasiado precipitado, aunque sus intenciones fueran buenas. De modo que, cuando resultó que el general ya no era utilizable, Castanek fue fusilado, y se empezó a buscar a alguien que pudiera sustituir al general, pero no se encontró a nadie adecuado, lo que no es de extrañar, pues como nuestro general no ha habido otro antes de él, ni habrá otro después de él. Así que no hubo más remedio que confirmar al mono en el cargo de general, porque de un modo o de otro debemos tener un general. Ahora vivimos, pues, bajo este nuevo mando, y a decir verdad, no notamos diferencia alguna. Acércate al Pilares más cercano a tu domicilio y aprende realización audiovisual, ajedrez, box, lengua de señas mexicanas, escuela de código, muralismo, cartonería, música, teatro, artesanías textiles, vitrales, confección textil, animación, huertos urbanos y cosecha de lluvia, entre otros. Todas las actividades son gratuitas. Continúa escuchando Radio Pilares, las voces de la comunidad. Muy bien, buen día. Soy Julio Cruz y ahora toca la parte del comentario de este cuento tan divertido que se llama Una charla sobre historia contemporánea de Slavomir Mrozek. A mí me gusta mucho este cuento porque es bastante divertido y me parece que es redondo, es decir que desde principio a final tiene una consistencia bastante buena y pues unos personajes muy definidos, ¿no? En este caso pues es el mono,
el general y por ahí como secundarios Castanek, ¿no? Que no termina por dar una. En este universo que tiene es pues muy interesante, ¿no? Como ciertos sistemas totalitarios pueden llegar a hacer cosas un poquito ilógicas, que nos parecen un poquito descabelladas, pero pues el autor está tratando precisamente de incursionar en ese terreno, que de hecho pues lo hace muy bien porque pues es un autor polaco y vivió en los hace como 50 años, entonces pues estaba saliendo de la posguerra y todo esto, entonces pues lo hace bastante bien, lo hace de una manera magistral, como toda esta milicia está dando vueltas y revolviéndose en sí misma con este personaje del mono, ¿no? Que no pueden dejar porque pues es un regalo que les han dado sus amigos de los estados igual totalitarios, ¿no? Habla por ahí de dos palabras que son un poco raras, ¿no? Dice, en las obras completas de los clásicos del schismo y del nihilismo. Yo supongo que esto por ahí es un juego de palabras. Investigando, encontré el schismo, que es como una forma de mostrar el marxismo, pero de reducirlo, ¿no? Como schismo. Pero en este caso, el nihilismo, pues supongo que es nihilismo, ya que la traducción viene del polaco, y aunque el autor vivió muchos años en México, pues muchas veces las palabras son un poquito complicadas de traducir, y el lenguaje pues muchas veces nos cuesta un poquito de trabajo como lectores, ¿verdad? Espero que no tanto como escuchas. Pero aquí, bueno, aparte de eso, uno de los temas principales ya sobre el final es esta distinción en los uniformes, la despersonalización así que aunque suene un poquito redundante, la despersonalización de la persona cuando se coloca un uniforme. Es decir, ellos no pueden distinguir cuando el general se quita el uniforme de si es el general o no. ¿Qué le van a hacer? Porque no tiene esas distinciones, no tiene esa despersonalización. El general se vuelve un animal más. Al quitarle el uniforme, pues simplemente es hasta peor que un mono, ¿no? Entonces también eso nos da una idea de cómo en estos regímenes pues necesitan de la despersonalización, y él lo hace pues de manera magistral, ¿no? Con estos personajes que pues están trepidantes y con este humor tan bueno que pues al final de la lectura la verdad me dejó riendo. Y pues espero que ustedes lo hayan disfrutado y que pues si tienen algún comentario me lo dejen saber, porque a mí me gustó mucho este cuento y pues como les repito, espero que lo hayan disfrutado y que todo esté muy bien. Nos vemos en una próxima emisión.